para saludar a dos grandes expertos, a dos admiradísimos expertos, a una doctora en antropología y profesora del UNAM y a un sociólogo y analista político también emanado de nuestra máxima casa de estudios y que, bueno, constantemente está en la investigación precisamente ahí en la UNAM. Saludo con muchísimo gusto a la doctora en antropología y profesora del UNAM, a la profesora Elisa Godínez. ¿Cómo estás, profesora? ¿Cómo te va? Hola Toño, mucho gusto de estar de nuevo con ustedes. Les mando un abrazo a ti, a tu audiencia y creo que a Julián también que anda por ahí. Gracias, gracias, un abrazo y pues vamos a buscar siempre llevar pues la voz de los académicos y la voz del pueblo a estas pantallas y por eso es que también saludo al gran amigo sociólogo y analista político Julián Atilano. Julián, muchas felicidades a mí no me ha tocado todavía dártelas, pero muchas felicidades por esa alegría en tu vida, en tu familia, por tu hijito, qué gusto me da en definitiva que eso haya ocurrido. Ya sé que fue hace algún tiempo, pero yo aprovecho para felicitarte, Julián. Muchas gracias, Toño. Pues es que no nos habíamos visto. Un abrazo también a ti. Sé que hace no poco tiempo tu familia se ha ampliado, me da mucho gusto. También abrazo con cariño a mi colega Elisa y por supuesto a toda la familia de Sin Censura. Y se seguirá ampliando porque también esperamos a otro chiquillo ya en agosto, así que bueno, pues ahí aumentando las filas del progreso, siempre digo eso, ¿no? Aquí en los Estados Unidos, pero bueno, quiero comenzar con este tema, queridos compañeros. Hay dos declaraciones extremadamente fuertes hoy en la conferencia de prensa mañanera. Hoy el presidente detalla esos logros y acuerdos que tuvo con el presidente Biden. Dice que firmaron incluso un comunicado en conjunto y que en ese comunicado está el compromiso de aumento de visas de trabajo para mexicanos, para centroamericanos, que de todo esto van a informar de la inversión. Pero hay algo que me llamó específicamente la atención, que pues mientras en la ultraderecha mexicana, mientras desde el panismo, un poco el priismo y el perredismo ponen y despliegan a todos sus voceros para que digan que fue una visita fracasada y que se pongan ahí a analizar pseudociencias de cómo iba vestido el presidente y que cómo ponían los pies y tonterías así, tenemos una realidad de lo que ocurre en ese encuentro. Frente a las cámaras y atrás de cámaras, el presidente López Obrador en la oficina oval de la Casa Blanca le habla al presidente Biden del miedo. Le dice tal vez, eso todavía se considera por muchos en el mundo, le plantea a tal vez el hombre más poderoso del mundo que no tenga miedo, que no tenga miedo, que por favor pues continúe que no continúe con esa política de temor a que este tipo de medidas como la regularización de nuestros paisanos acá en los Estados Unidos, no sean bien vistas por sectores de la política acá en Estados Unidos y afecten en lo electoral, porque la gente está buscando elegir a alguien que tenga definiciones. Yo lo planteaba desde hace rato, profesora Elisa, como es que en todo lo contrario, en la parte negativa, acá en Estados Unidos se eligió a un antihéroe que se definió desde el principio como un antiinmigrante, antimexicano y un racista, Donald Trump, y por eso eligieron ese antihéroe, porque se definió. Ahora el presidente López Obrador le exige a Biden que no tenga miedo, que busque la regulación de los mexicanos acá en los Estados Unidos y que con eso pueda tener pues algún tipo de apoyo por parte de su pueblo. Qué opinas de esto, profesora? Mira, Toño, a mí en particular me parece que el papel que López Obrador ha venido teniendo como líder regional, ¿no? Como un auténtico líder latinoamericano y caribeño o de la región, y tener las agallas de plantear esto en el seno del imperio, ¿no? Yo creo que lo que tú ahora mencionas específicamente de este comentario que se hizo, ¿no? El que López Obrador haya apelado a la valentía que tiene que tener o que tendría que tener el presidente Biden para enfrentar los desafíos que tiene a nivel doméstico, que no son pocos, por cierto. Hay que recordar que Biden está en un momento nada bueno de su aceptación o de su popularidad.
de que tienen elecciones en midterm, las de medio periodo, en noviembre próximo, y que bueno, aunque Donald Trump, digamos, no pudo dar este golpe de Estado cuando lo intentó en su momento y demás, que por cierto también hay declaraciones ahí muy fuertes de un funcionario que dice que, bueno, que ha ayudado a dar golpes de Estado. Estas cosas son muy disruptivas, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que el peligro de que la derecha se instale de nueva cuenta en la presidencia, pues no es poco. Y en ese sentido, pues López Obrador le está diciendo a Biden, le está recomendando, ¿no? Casi que de amigo a amigo, compadre, pues ponte las pilas y estos son momentos en los que tienes que definirte, ¿no? Y que no tenga miedo de, justo, ¿no? De plantear de manera más abierta y contundente, pues un ideario que justo haga contraste pues a estas políticas y estos discursos tan terribles de la derecha en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que eso es muy notable, ¿no? Y yo también rescataría el hecho de que en esta visita se constató una vez más que ningún presidente en el tiempo que yo recuerde, pues, ningún presidente mexicano había realmente insistido en la protección a los migrantes y a los trabajadores mexicanos, y no solo mexicanos, sino también de toda la región de América Latina y el Caribe, y que hubiera insistido realmente para proponer, digamos, una migración más ordenada y para llevar a cabo también proyectos de bienestar social justo para atender las causas de la migración. Yo creo que hay mucha injusticia en el juicio que algunas voces hacen a lo que se ha podido lograr, ¿no? De parte del gobierno de México en términos de plantear realmente cambios sustantivos. No es una cosa sencilla, ¿no? Plantear cambios sustantivos en estas materias solamente así nomás porque México lo plantee, pues no, pero al menos me queda claro que como nunca antes, este presidente sí lo está haciendo, y sí está haciendo a la vez un discurso que me parece que poco a poco está también generando interés en los miles y millones de compatriotas que viven allá y que ponen atención y que, bueno, muchos de ellos ya, otros no, pero muchos sí pueden votar. Entonces es también una manera, me parece, que está ayudando a que la gente también allá tome conciencia, ¿no? Y que pues, en las próximas elecciones voten pues en favor, digamos, de la población migrante y no en favor de los proyectos de la derecha, ¿no? Esto diría así de manera general. Es una persona que se identifica como Jesús Osorio que me pregunta, ¿le exigió, Toño? Yo creo que sí, yo creo que el presidente López Obrador sí le exigió al presidente Biden que se ponga las pilas, como dice la profesora Elisa, que deje de tener miedo, que se defina y que defina una estrategia que pueda regularizar a los inmigrantes aquí, en los inmigrantes específicamente a los mexicanos, a los paisanos mexicanos acá en los Estados Unidos. Vamos, yo considero que el presidente López Obrador cumplió con su labor como presidente de la República y ahora toca al presidente Biden salvar en todo caso esa ultraderecha se instale otra vez en la Casa Blanca, porque la derecha pues siempre ha estado en la Casa Blanca, eso sí, ¿no? Hasta con Obama estuvo la derecha en la Casa Blanca, no lo podemos negar, pero como bien dice la profesora Elisa Godínez, ahora le tocaría en todo caso a Biden hacer su chamba, ya sea él reeligiéndose o con su sucesor, evitar que llegue alguien, no solamente como Donald Trump a la Casa Blanca, sino como el ultraderechista y fascista de Ron DeSantis, el gobernador de Florida, que ha mostrado los dientes como, pues vamos, personajes tan terribles, tan deleznables de la historia como, pues vamos, el mismo Benito Mussolini y si me animan, el mismo Adolf Hitler. Efectivamente, Toño, mira, lo que yo la lectura que doy sobre la visita
de López Obrador a Estados Unidos la veo como un movimiento de tres bandas o un movimiento con múltiples consecuencias. Eh, una de ellas es la internacional. Lo que vemos justo es, y lo ha dicho López Obrador incluso desde su primera visita a Estados Unidos, cuando visitó a Donald Trump. El primer planteamiento es, debemos vernos como una región ya sea como América del Norte, como la región más amplia, Latinoamérica o Centroamérica, pero en principio como la región de Norteamérica. Y en ese sentido, en un escenario multipolar, en un escenario en donde ya no solamente un polo, en este caso Estados Unidos, es el que trae todas las canicas, pues es necesario que haya una agrupación regional, una integración regional para hacerle frente a China principalmente. Esa es la primera propuesta o el primer planteamiento que hace López Obrador en el tema internacional. Es así que con esto López Obrador lo que hace es vender la idea que tiene a partir de una cuestión regional geopolítica. En la segunda banda, el segundo movimiento que hace López Obrador es en el tema propio de Estados Unidos, el local que tiene que ver con la política y las elecciones. Ya lo dijiste, Toño, la idea es detener ese avance de la ultraderecha, no la derecha, como bien dices, la ultraderecha, el alt-right, y que ya no pase, y esto se puede lograr también con ese apoyo de mexicanos, de latinos, principalmente a los demócratas, porque ojo, el latino en Estados Unidos no necesariamente vota por los demócratas, ¿no? Entonces, esta propuesta de regularizar a los mexicanas que ya tienen varios años viviendo en Estados Unidos, pues es una forma que también le ayudaría en este caso a los demócratas para pues poder afianzarse y ya sea que logre, es complicado pensarlo así, una reelección Biden o quien sea su sucesor o su sucesora. Y el tercer movimiento que hace López Obrador en esta visita es con el tema propio de México y de los migrantes. Y esto es bien importante, Toño, porque lo que vemos es que, a diferencia de otros mandatarios, López Obrador está gobernando para todos y todas los mexicanos, incluso para los que no viven en México. Y eso antes no lo habíamos visto. Parecería que los límites de un presidente son los límites geográficos y no importa si hay millones de ciudadanos y ciudadanas mexicanos en otros países, no les ha importado y ahora vemos un presidente que está interesado por el futuro y el presente de quienes viven en Estados Unidos, que no son pocos, Toño, y está impulsando esta idea de la regulación. Y por otro lado, además, porque el tema migratorio es uno de ellos, por otro lado también vemos el tema económico. A ver, para quienes dicen es que tenemos un presidente que no habla inglés, un presidente que no se sabe sentar, pues ese presidente acaba de hacer un acuerdo y traer 40,000 millones de dólares, Toño, para inversión en el ramo energético, como fue uno de estos acuerdos, sin obviar todos los otros acuerdos comerciales que va a haber con el tema del Tren Maya. Se le preguntó el día de ayer al presidente si el tema del Tren Maya y las grandes obras estaban incorporadas en estas negociaciones y el presidente afirmó. Y por otro lado también un cuarto movimiento en este tema económico es que está también este planteamiento que hace López Obrador a Biden. Tienen 1.2 billones de dólares que no se han ejercido para infraestructura, para mano de obra, la cual está pues principalmente en la oferta por manos mexicanas y centroamericanas, pues me parece también muy sensato lo que está proponiendo México. Yo creo que esos son los acentos y el énfasis debería de estar en lo que fue a decir el presidente. Toño, en la academia hay algo que se llama análisis del discurso, se debería de estar analizando el discurso, lo que se dijo, cómo se dijo, qué no se dijo, y no cosas que ni siquiera llega a pseudociencia, Toño, como es si se apretó, ¿no?, la camisa, el pantalón, el botón y esas cosas que realmente son tonterías. Y mira, el hecho de que estén hablando de eso es porque fue una buena visita.
algo que hemos visto en todas las visitas de López Obrador a Estados Unidos es que han sido grandes, grandes, grandes visitas con resultados importantes. Y al ver que ya es prácticamente un hecho que cada que va López Obrador, no solo los paisanos lo reciben de una forma alegre, sino también el propio gobierno tiene un gran recibimiento, el gobierno de Estados Unidos, pues ¿qué les queda? Ya hablar de tonterías como la forma, como cosas realmente absurdas, Toño. Ese sería Habría que mi balance acuñarles, en la visita de Obrador a Estados Unidos. habría que acuñarles a esa oposición el mote de los alquimistas de la oposición, pero ahí lo platicamos después. Cambiar un poco de tema por una situación completamente indignante. Desde hace rato informábamos aquí en Sin Censura que uno de esos jueces le otorgó una suspensión a Iberdrola para que no pague esa multa por más de 1,000 millones de pesos que le impuso la Comisión Reguladora de Energía. Una multa, pues luego de que utilizaran estos esquemas de autoabastecimiento y que con los que se burlan, en todo caso, del pueblo de México. Ustedes recordarán que mediante estos esquemas es que los Oxxos pagan muchísimo menos que las tiendas de abarrote y que las familias mexicanas en la electricidad. Bueno, pues uno de esos jueces que afectan tanto al Poder Judicial, le acaba de otorgar a Iberdrola un amparo, no un amparo, fue una suspensión para que pues puedan ellos todavía enfrentar algún otro tipo de oportunidad. No significa que ellos no vayan a pagar, pero para que pues, tengan otra oportunidad y en todo caso se hagan patos con sus responsabilidades frente al pueblo de México. ¿Nos puedes dar tu opinión, querida profesora Elisa Godínez? Híjole, Toño, pues mira, a mí me parece un escándalo, en primer lugar, y me parece más escandaloso todavía que no se vuelva tan trascendente esta noticia. No es que sea nuevo, no es que no hubiéramos sabido antes de este tipo de situaciones en las que se constata que todavía falta bastante para, digamos, limpiar la casa de todos estos personajes que están enquistados, sobre todo en el Poder Judicial, pero también en el Poder Ejecutivo y en otros lados, que son pues prácticamente agentes al servicio, ¿no?, de estos intereses fácticos, ¿no?, como son estas grandes empresas transnacionales que se sirvieron con la cuchara grande durante muchos años, ¿no? Se les dejó hacer y prácticamente, como siempre lo ha dicho el presidente López Obrador, muchos de estos organismos autónomos, por ejemplo, uno de ellos, ¿no?, estos temas de la competencia y de todas estas cosas, estaban prácticamente al servicio, ¿no?, de estos intereses. No al servicio de la nación, no al servicio del país, no al servicio de las causas de los mexicanos, sino, ¿no?, al servicio de estos empresas e intereses, ¿no? Entonces, esto tendría que ser un escándalo de proporciones mayúsculas y tendría que estar, digamos, siendo comentado en muchos medios de comunicación, pero como sabemos también, la mayoría de los medios de comunicación corporativos, si no es que todos, pues no, estos temas no les dan la debida importancia, ¿no? Y estos temas no son motivo de que se comente y se insista y realmente se divulgue el hecho. Es un escándalo que uno de estos jueces haya suspendido la multa, que iba a ser una multa muy, muy relevante, a esta empresa Iberdrola, Monterrey, bueno, que es una de estas filiales, pues, porque lo que estaba haciendo esta empresa era vender energía, ¿no?, a otras firmas, aunque solamente tenía permiso para generarla. Entonces, bueno, lo que queda claro con este caso es que es uno de tantos en donde se aprovecha el esquema de las, digamos, todo lo que se reformó en términos de energía y energía eléctrica en particular durante los sexenios pasados, que permitía esta teje-maneje y este trafique, ¿no?, entre empresas generadoras y no sé qué, y la venta, y al final recibían perfectamente los subsidios del gobierno, pero se servían y acababan, sí, sirviéndose con la cuchara grande, y bueno, quien perdía pues era el Estado, ¿no? Es el Estado el que pierde.
Y bueno, que existan estos jueces que están prácticamente plegados al interés de estas empresas, sí es un escándalo, ¿no? Y sí comprueba, una vez más, por qué era tan relevante y por qué sigue siendo tan relevante. Ojalá que en los próximos años podamos profundizar en esta contrarreforma eléctrica que no pudo pasar en los meses pasados debido a la posición vendepatrias de, entre otros, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de Acción Nacional y los otros chiquillos, ¿no? Que no se nos olvide, porque de lo que se trataba era justamente de revertir estos esquemas, ¿no? Pero como digo, o sea, lo que seguimos viendo es que nos va a costar todavía tiempo quitar, ¿no? de estas instituciones, de estos poderes, del Poder Judicial sobre todo, a estos jueces tan proclives a la corrupción, ¿no? Y a venderse y a ser también unos traidores a la patria. Para terminar ya la mesa de trabajo, así les llamo yo, mesa de análisis, querido Julián, pues creo que debemos abundar en esta denuncia a las autoridades del Poder Judicial, específicamente en este caso. Creo que debemos abundar en que se trata de otro juez el que hace este tipo de determinaciones. Preocupa muchísimo que tengamos a nuestros organismos y dependencias actuando con lo debido, sancionando las irregularidades por parte de las empresas, finalmente, después de que fueran pues apapachadas siempre, y que a pesar de estas determinaciones que son justas, llegue un juez, uno de esos jueces, a decir, no, pues vamos a apoyar a Iberdrola, por ejemplo, y le suspendemos la multa multimillonaria que tiene que pagarle, no al gobierno de López Obrador, que les quede muy, muy claro, que le tiene que pagar al pueblo de México. Te escuchamos, Julián. Hay que decirlo con todas sus letras, Toño, que se quede grabado en la memoria de la familia de Sin Censura el nombre de Ramón Lozano Bernal. Ese es el nombre del juez que pues ha hecho esta canallada de perdonarle una multa inmensa de millones de pesos a Iberdrola. Y ojo, a ver, el fallo se puede impugnar, no es libro cerrado, lo que acaba de suceder se puede impugnar. Yo diría, la jornada del día de hoy le dio cobertura, debería de subir a la mañanera el presidente, retomarlo y para que haya esta impugnación, pero mira, comienzo con el nombre de este juez, porque para mí ese es uno de los problemas que tiene el Poder Judicial. El Poder Judicial, por un lado, no ha sido parte de esta transformación política. Vemos la corriente democrática mexicana que va transformándose en la política, en el poder legislativo y en el poder ejecutivo. Ahí se ve claro el mandato popular. La gente quiere un cambio, la gente ha manifestado su cambio y se vio en los resultados 2018, 2021, 2022. En cambio, estos aires democráticos de cambio no han llegado al Poder Judicial. Sigue una caja negra, sigue una caja opaca, sigue la corrupción. La corrupción está presente, está en el centro del Poder Judicial. Tienen usos y costumbres, usos y podredumbres dentro del Poder Judicial. Y uno de los problemas es, a mi parecer, que no hay caras visibles. Si alguien sale a la calle y pregunta a la gente por algún político, por algún legislador, probablemente te dé algunos nombres. Pero si le preguntas, dime el nombre de un magistrado, dime el nombre de un juez, no te lo va a decir, ¿no? Y entonces el problema de que no haya caras es que se invisibiliza a los responsables. ¿Quiénes son los responsables de un mal juicio? ¿Quién es el responsable de un acto de corrupción en el Poder Judicial? No queda claro. Entra en esa caja negra que es el Poder Judicial. Entonces, en la medida en que se sepan los nombres, en la medida en que estos jueces corruptos estén frente a la gente y se sepa quiénes son, pues al menos van a pensársela más cuando tengan que tomar este tipo de decisiones corruptas. Porque justo eso, Toño, se amparan en el anonimato. Como saben que nadie sabe quién es este señor Ramón Lozano Bernal, sale a la calle y no lo conoce absolutamente nadie, pues se siente con toda la libertad, impunidad de tomar este tipo
de decisiones. Ese es uno de los problemas que hay en el Poder Judicial. El anonimato, nos podrían decir, es que se requiere que haya cierto anonimato para que puedan estos hombres ejercer su libertad. No necesariamente, Toño, lo pueden hacer sin ningún problema, dando la cara. Y pues como no sucede así, pues entonces vemos estos actos de corrupción. Pero ojo, se puede impugnar y hay que presionar el hecho de que estemos hablando aquí. Ojalá que sea un incentivo para que otros medios también empiecen a hablar, para que la familia de Sin Censura empiece a nombrar a estos pues corruptos que están en el Poder Judicial y podamos, por favor, cobrar esa multa millonaria a Iberdrola, que estaba prácticamente triangulando en el esquema eléctrico, vendiendo energía a otro precio a partir de unos esquemas ahí corruptos, Toño. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Se maneja que se hacen campañas de satanización a este tipo de personajes. Lo han planteado los del INE, lo han planteado los mismos diputados y diputadas que dijeron, ay, no, es que nos exhibieron por ser traidores a la patria en su momento, y ahora seguramente será por parte de los jueces. Pero fíjense, están actuando de una manera deleznable. En todos los casos que le he presentado, y son funcionarios públicos actuando de manera deleznable. Lo que queremos nosotros es que no vuelvan a obtener esa función pública, no que les pase algo, eso es todo lo contrario. Aquí en Sin Censura nos oponemos una y otra vez a la violencia. Nosotros hemos sido víctimas de amenazas de muerte aquí en Sin Censura y nos oponemos una y otra vez a la violencia. Lo que queremos es que a los diputados no los vuelvan a elegir, a esos los que traicionaron a la patria, y a los funcionarios del INE, pues vamos, no vuelvan a obtener un cargo en la función pública, ni tampoco estos jueces vuelvan a ser jueces, vuelvan a ser impartidores de justicia, entre comillas, porque para nada que imparten esa constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Así que a exhibirlos, y muchas gracias por dar su nombre. No lo habíamos encontrado, mi querido Julián, pero tú sí que eres un buen investigador. Ya nos da a conocer el nombre de ese juez que determina en favor de Iberdrola. Y pues, ¿qué te parece, querido Julián, que nos compartes tus redes sociales después de que te agradezca yo por esta participación tan importante siempre en nuestras mesas de diálogo, de análisis, nuestras mesas de trabajo? Sí, querido Toño, me pueden seguir, ahí me pueden encontrar en Twitter, @JuliánAtilano, ahí nos encontramos, ahí tengo mis participaciones. Y mira, estaba viendo en el chat, en el super chat, queridísimo Toño, que la unidad de inteligencia financiera debería de empezar no sé si lo está haciendo, y si no lo está haciendo, debería abrir los ojos y ver qué es lo que los movimientos, las transferencias hacia este tipo de jueces, porque estos movimientos, imagínate, el amparo a favor de Iberdrola por varios miles de millones de pesos, pues no creo que haya sido resultado del salario que tiene únicamente en el Poder Judicial. Se debería de estar rastreando las transferencias hacia los jueces porque, reitero, está pues básicamente lleno de corrupción. Y pues nada, con eso remataría, queridísimo Toño, y un abrazo a ti y a la familia de Sin Censura. Muchas gracias, Julián, muchísimas gracias. Y siempre muchas gracias por tu participación aquí en Sin Censura. Mire, le traigo puro slugger en este programa, puro bateador y bateadora fuerte. Así que siga con nosotros, por favor. Le agradecemos, por supuesto, a Julián Atilano y a la doctora Elisa Godínez por su participación aquí en Sin Censura.